Bueno, creo que el mensaje que les voy a compartir, ¿no es cierto?, tiene que ver con qué es lo más importante que hay para nosotros dentro de nuestro corazón. Y eso tiene mucha importancia en cómo va a ser nuestra vida, ¿cierto?, como hijos de Dios o en cualquier ámbito de nuestra vida. Porque lo que nosotros le demos más importancia a nuestro corazón es lo que nos va a guiar en las incertidumbres que nos toca vivir en la vida o en las decisiones importantes, nos va a guiar, ¿cierto?, a tomar decisiones. ¿Cierto? En las escrituras muchas veces habla sobre el corazón, justamente más como el sentir el lugar más importante que yo le puedo dar a algo o a alguien de una manera consciente. Aunque muchas veces habla del alma, del espíritu o simplemente del corazón como un músculo, ¿cierto? O más que como un músculo, como un órgano, muchas veces habla, ¿cierto? Cuando habla de hacia dónde se inclina el corazón del hombre. Por ejemplo, nosotros nos encontramos el ejemplo en Génesis, cuando dice de que el corazón del hombre se inclina de continuo al mal. Ahí está hablando de qué es lo más importante, ¿cierto? Hacia dónde apuntan todas sus decisiones, ¿ya? Yo puedo tomar, ¿cierto?, decisiones pequeñas que aparentemente pueden ser buenas, pero mi corazón se inclina al mal, en el sentido, estoy hablando de, ¿cómo se llama?, Génesis, que aunque aparentemente son buenas, pero todo me lleva a lo que es más importante para mí, a donde yo pongo el corazón, donde pongo mi fuerza, mi empeño, y eso es algo que yo debo de tener conciencia, ¿ya? ¿Qué es lo más importante para nosotros? ¿Hacia dónde se inclina nuestro corazón? ¿Ya? Porque nuestro corazón, como hijos de Dios, nosotros tenemos que ejercitarlo en inclinarlo hacia Dios, hacia las cosas de Dios, hacia lo bueno. Pero ¿cómo voy a saber qué es lo bueno si no lo aprendo, si no lo estudio? ¿Ya? O si no me lo enseñan. ¿Entienden? Entonces, el primer punto que nosotros tenemos que luchar es ver el reino de Dios como que nosotros somos el centro del reino de Dios. Y entender de que el centro del reino de Dios es Dios, es Jesucristo. Y nosotros somos invitados a participar. Ahora, es fácil muchas veces pensar de que entendemos este concepto o sabemos este concepto de una manera teológica o de una manera sentimental. Señor, tú eres el importante, yo no, yo mengo, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo lo podemos nosotros evidenciar de una manera práctica? Vamos primero, ¿cierto?, a partir con algunos versículos bíblicos. En Romanos 11, por ejemplo. En Romanos 11:36 dice: porque de Él, por Él y en Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por siempre. En Primera de Corintios 8:6 dice: para nosotros, sin embargo, hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un solo Señor, Jesús el Mesías, por medio de quien son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Creo que es más que claro, ¿cierto?, que aquí nos muestra de que hay un solo Dios, ¿cierto?, el Padre, de quien proceden todas las cosas, de Él vienen las cosas, y nosotros somos para Él. Y un solo Señor, que es Jesús, y por medio de Él, o por causa de Él, son todas las cosas, y nosotros somos por medio de Él. O sea, lo que podemos alcanzar y todo lo que podemos ser es por medio o gracias a Jesucristo. ¿Ya? Colosenses 1:18 y 19. Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga Él la preeminencia, por cuanto plugó que la plenitud de todo habitara en Él. Entonces, aquí nosotros tenemos que entender de que el protagonista de la historia es Dios, es Jesús. ¿Y cuál es el problema? Que muchas veces en nosotros, cuando no hemos todavía nosotros negado la carne, hemos menguado la carne, o no hemos entendido aún la plenitud de lo que Jesucristo ha hecho por nosotros y en nosotros y lo que quiere hacer con nosotros, nos empezamos a sentir protagonistas y nos empezamos a comparar, por ejemplo, con los profetas que están, ¿cierto?, en la Biblia, con algunos personajes bíblicos, ¿cierto?, que yo soy como aquel, que yo soy como aquello, ¿cierto? Y nos sentimos protagonistas de una historia. En cambio, nosotros tenemos que ver de que la misma Biblia nos muestra
de que muchas veces no es así el asunto como muchas veces nosotros pensamos. Voy a ir, aclarando este tema para que me pueda entender mejor. Por ejemplo, nosotros vemos al profeta Isaías, al profeta Jeremías, al profeta Elías, al rey David, ¿cierto? Grandes personajes bíblicos, a Abraham, Isaac, a Jacob, ¿cierto? Nos encontramos con, ¿cierto? Otros profetas, Zacarías, nos encontramos con, Ezequiel, etcétera, etcétera, que si bien muchas veces nosotros nos olvidamos del precio que se paga para poder llevar ese tipo de ministerios, o Pablo, por ejemplo, Pedro, etcétera, etcétera, muchas veces nosotros nos quedamos con el protagonismo, ¿cierto? Que es el profeta que Dios le hablaba, que, por ejemplo, muchas veces, ven acá, yo te limpio los labios, yo te envío contra este pueblo que será como una pared, pero tú hablas las palabras de Dios, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Y muchas veces nosotros no entendemos de que a veces ese pensamiento viene de la raíz de que yo me siento el protagonista de la historia de Dios. Y nos inventamos muchas veces, y digo nos inventamos, y después el diablo nos ayuda, ¿cierto? Nos inventamos historias, luchas, ¿cierto? En nuestra iglesia local, en la iglesia en que participamos, que prácticamente somos nosotros un Isaías de la iglesia donde nos tocó, somos un Jeremías, o somos un Zacarías, o somos un Pablo que es perseguido por los religiosos, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Y muchos más llegan más allá, somos un Jesús que se enfrenta contra los fariseos. Entonces, nosotros tenemos que entender de que ese pensamiento, la raíz muchas veces de ese sentimiento, es simplemente el yo, que no he sabido negarme y saber de que entré a un reino donde yo no soy importante. ¿Me entienden? Yo no soy el protagonista de la historia. Si bien para Dios sí soy importante porque murió por mí en la cruz, se sacrificó por mí en la cruz, ¿cierto? Pero yo no soy el más importante o lo más importante del reino de Dios. Y en ese sentido Jesús muchas veces cuando habla de Juan el Bautista, exaltando la obra de Juan el Bautista, ¿cierto? Después dice, pero el menor en el reino de Dios es más que él. Jesús dice eso diciendo, es que no hay protagonistas, no hay importantes, no hay brillo personal. Ni aún Jesús se dio brillo personal. Exaltó al Padre, exaltó a Dios. ¿Entienden? Entonces, nosotros vemos de que en ese sentido, nosotros tenemos que entender de que cuando entramos al reino de Dios, dejo de ser el importante. No soy el importante, no soy el que brilla, no soy en el mal sentido de la palabra, el elegido, porque muchas veces nosotros creemos de que los escogidos de Dios, los elegidos de Dios, son una especie de gente importante, gente especial de Dios, gente que Dios escucha por sobre los demás, gente que Dios ama más que los demás porque soy un escogido. Y llegamos al punto incluso de este engaño, ¿cierto? Que terminamos pensando de que Dios nos tolera incluso pecados porque somos más especiales que los demás. Ah, sí, pero yo soy un escogido, Él me va a perdonar que yo ande de malas, por ejemplo, o que yo haga ciertas cosas. Dios es misericordioso en perdonar, es amplio en perdonar, lento para la ira, grande en misericordia. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, para con todos. ¿Me entienden? Entonces muchas veces nosotros vemos que lo que pasó con David, que Dios lo perdonó de lo que hizo con Urías, ¿cierto? Y con la esposa de Urías, ¿cierto? Pero ese es el mismo Dios de todos. ¿Me entienden? Independientemente que David haya sido rey o no haya sido rey, o usted sea un rey o no sea un rey, o sea alguien con importancia o no, la gracia de Dios es igual para usted. La magnitud del pecado es la misma, la condenación del pecado es la misma, y la gracia para perdonarlo es igual. En ese sentido, Dios sí es un Dios personal, porque lo conoce, lo escogió por nombre, pero no lo escogió para ponerlo encima de los demás. Por ejemplo, y muchas veces nosotros malinterpretamos los textos bíblicos cuando dice, no toquéis a mis ungidos. Ah, yo soy un ungido, soy alguien especial, o sea, soy especial por sobre los otros cristianos, por sobre los otros seres humanos, ¿cierto? Porque soy un ungido. Entonces a mí Dios me protege más que a los demás. Es como si Dios a mí me amara más.
Y no es así. De tal manera amó Dios al mundo que ha entregado su Hijo Jesucristo para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, tenemos que nosotros entender bien el concepto, por ejemplo, de escogido. Cuando la Biblia habla de escogido es porque Dios quiere hacer una función y le da la oportunidad a alguien, ¿cierto?, de ser usado por Dios, de ser entrenado por Dios. Dios lo escoge desde el vientre, y esto lo explica Pablo muchas veces cuando dice, en el sentido del escogimiento entre Jacob y Esaú. Los escogió desde el vientre de su madre, ya había determinado que Jacob iba a ser el primogénito y no Esaú. Y dice, para que quede en evidencia de que es por gracia y no por obras, los escogió antes de que nacieran. Ya lo había determinado, ¿entienden? Entonces, no es del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Entonces Dios nos escoge, y las áreas, las cosas que nos toca vivir en nuestra vida, nos van formando y nos van llevando hasta el punto donde Dios nos quiere llevar para poder cumplir un propósito determinado. Desde ese punto de vista, nosotros somos solamente un instrumento. Pero a la vez es una honra que Dios nos haya escogido para un momento o para una función determinada, que es la cual función usted debe descubrir. ¿Para qué? Las cosas que me ha tocado vivir, las cosas que he pasado, el experimentar el perdón, las veces que Dios me ha quebrantado, en el momento en que estoy, el lugar donde estoy, la condición en que estoy, física, emocional, sentimental, mi estado civil, ¿cierto?, mi edad, todo, ¿a qué me lleva ahora? ¿Cierto? ¿Qué es lo que puedo hacer? Mientras más consciente, ¿cierto?, yo lo haga, es porque más estoy siendo partícipe activo de lo que Dios quiere conmigo. ¿Ya? Entonces, en ese sentido somos escogidos, o podemos llegar a ser escogidos. Pero no es un comodín. Tú eres mi escogido, por lo tanto te doy un comodín, ¿cierto?, para que cuando hierres o cuando peques, ¿cierto?, tú muestras este comodín, es que yo soy especial. No. En ese sentido, todos necesitamos la misma sangre de Jesucristo para que nuestros pecados hayan sido expiados. ¿Me entienden? Y necesitamos la misma misericordia ante Dios y la misma gracia para que nuestros pecados sean cubiertos. ¿Me entienden? Entonces, es necesario que nos deshagamos de ese sentimiento de protagonismo en la iglesia y en el reino de Dios. En la iglesia en general. Ese sentimiento de que algo va a pasar de repente, miren, hermanos, podríamos hablar mucho de los padecimientos de Jeremías, de Isaías, Zacarías, Ezequiel, Abraham, Isaac, Jacob, porque nosotros vemos en las Escrituras, ¿cierto?, ciertos acontecimientos y solo nos quedamos con la gloria, aparentemente la gloria que se llevaron esos siervos. Pero, por ejemplo, hay muchos casos de Isaías, Jeremías. Nosotros vemos, por ejemplo, o Elías, era un gran profeta, iba profetizando, ¿cierto? Y iba donde el rey lo confrontaba, iba donde otro rey. Pero a veces, hermanos, entre una profecía y otra profecía pasaban 5 años o 10 años. ¿Y qué hacía ese profeta en esos 5 años? Seguía siendo una persona normal, un padre de familia, un esposo, alguien que tenía que trabajar, que tenía que convivir con el reino, que tenía que sujetarse a las leyes del reino, pero muchas veces pensamos que era gente que andaba en una nube, dando una profecía y otra profecía y otra profecía, y no había día que no profetizara y que no se confrontara a los que lo perseguían y a los fariseos, etcétera, etcétera. Nosotros muchas veces leemos los evangelios y pensamos que Jesús estaba confrontando a los fariseos diariamente, y muchas veces vemos de que pasaban meses o a veces un año entre cada evento. Pablo también, por ejemplo. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender tenemos que ver de que el protagonista del reino de Dios es Jesucristo, es el Padre. ¿Me entienden? Por eso dice de que Él es la cabeza del cuerpo, ¿cierto?, que es la iglesia, el principio y el primogénito, y a Dios le plació poner en Él toda la preeminencia, o sea, toda la importancia, todo el centro de todo es en Jesús. Pero no es solamente decirlo, sino que cuando yo tengo este sentimiento que soy el protagonista, aunque yo lo diga de boca,
no está en mi corazón. Por eso que les hablé al principio de dónde se inclina nuestro corazón. ¿Me entienden? Cuando yo menguo de ese protagonismo realmente, entonces puedo decir con, con, con propiedad, ¿cierto?, de que Jesús es la cabeza, o que yo glorifico a Cristo en lo que hago. ¿Ya? Y para eso tengo que entender dos cosas. Primero, Dios es un Dios personal. Dios murió por usted. Dios está pendiente de usted, de su necesidad, de sus oraciones, de fortalecerlo, fortalecerla, de sus penas, sus angustias, de sus alegrías, de sus aciertos, las cosas buenas que hace, las cosas malas que hace. Dios está pendiente como un padre que tiene cuidado de su hijo. Pero usted no es el único en el cual Dios está pendiente. Si bien Dios está pendiente de usted en forma personal y única, es un Dios personal para usted, ¿cierto? No simplemente o no solamente hace eso mismo con usted, sino que lo hace con su marido, su esposa, su hijo. Y usted dirá, es que, ¿cómo se llama? Mi esposa, ¿cómo se llama?, no es convertida. O, ¿cómo se llama?, que mi esposo no es convertido. O que mi hijo no es convertido. Pero Dios también murió por él. Dios también tiene un propósito con él. Y así como Dios lo estaba cuidando, ¿cierto?, y lo estaba llevando a un encuentro con Jesucristo, antes de usted ser cristiano, Dios en su vida mundana, en sus pecados, Dios aún así estaba guiando el camino y los pasos para que usted tuviera un encuentro con Jesucristo. ¿Por qué no? ¿Por qué no pensar o por qué no darse cuenta que Dios también está haciendo lo mismo con su cónyuge que quizás todavía no se convierte? O con su papá o con su mamá. ¿Por qué Dios sí estuvo con usted antes de encontrarse con él? Y uno lo cuenta como testimonio, ¿cierto? Ahora me di cuenta que Dios siempre estuvo conmigo en su misericordia, en su gracia, y todo encaminó a un momento y un lugar donde yo me encontré con él y empecé mi proceso de conversión. ¿Por qué con nosotros sí, pero con los otros no? ¿Me entienden? Esas cosas son las que nosotros tenemos que empezar a cambiar en nosotros para poder poner a Jesús como el protagonista y no a nosotros como el protagonista. ¿Me entienden? Si Dios lo hizo conmigo, ¿por qué pienso que solo lo hizo conmigo? Y no es lo mismo con los otros inconversos, por ejemplo, que están en el mundo, que necesitan de Cristo, que necesitan de la luz, que necesitan que se les predique. ¿Por qué conmigo tuvo misericordia y los otros son como los malos, ¿cierto? No, hijo, por favor, ¿ya? Ahora no, después sí. Entonces, tenemos que entender eso. Cuando nosotros empecemos a cambiar esa mentalidad y a descentrarnos del juego, vamos a entender de que si bien Dios es un Dios personal para mí, también es un Dios personal para mi hermano cristiano, es un Dios personal para el hermano que es carnal, para el hermano que es espiritual, para el pastor, para el que nunca se congrega, para el que se congrega siempre, para el que no se convierte todavía. También es un Dios personal. ¿Me entiende? Entonces es un Dios personal y único para usted, pero también es un Dios personal para todos. Amén. Por ejemplo, en Efesios 1, 22, 23 dice, y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Obviamente está hablando de Cristo, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y quiero leerle la versión de la traducción al lenguaje actual. Dice, Dios puso todas las cosas bajo el poder de Cristo y lo nombró jefe de la iglesia. Cristo es para la iglesia lo que la cabeza es para el cuerpo. Con Cristo, que todo lo llena, la iglesia queda completa. ¿Me entienden? Creo que es claro con los otros pasajes que vimos de que Dios puso a Jesucristo como cabeza, como jefe, como autoridad, como el que determina, como el que manda, como el protagonista, el que tiene la preeminencia, el que tiene la importancia. El mediador, por el cual Dios hace todas las cosas, en Él, por Él y para Él. Pero aquí hay un detalle importante que, más que una traducción, quizás es casi como una explicación del texto, ¿cierto? Dice, con Cristo, que todo lo llena, la iglesia queda completa. Jesucristo es el que llena todo, por lo tanto la iglesia con Cristo está completa. Sin Cristo está incompleta. Y habla de iglesia como un colectivo,
como un grupo. Y si usted ve, por ejemplo, el Señor Jesús, cuando enseña a orar y enseña lo que muchas veces nosotros conocemos como el Padre Nuestro, la oración no es Padre mío. Aunque no es que Dios no sea un Dios personal, que usted no le pueda decir a Dios, Padre mío, ¿cierto? Y usted no sienta que Dios es su papá. Pero tiene que entender que así como Dios es su papá, Dios lo oye, lo mira con misericordia, con gracia, así también lo hace con el de al lado. También es un Dios personal y es un papá del hermano, la hermana, incluso del inconverso. No que todos sean hijos de Dios, pero así Dios quizás está llevando a muchos de los que nosotros vemos como enemigos de la fe inconversos, los está encaminando a que se encuentren con Él. ¿Me entienden? Entonces, tenemos que sacar ese pensamiento. Por ejemplo, les voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, nos encontramos con Isaías, nos encontramos con Jeremías, con Ezequiel, y nosotros también queremos ser protagonistas de la revelación de Dios, de que nuestra vida sea una vida con protagonismo. Sin embargo, ya les expliqué que muchas veces entre una y otra profecía pasaban años, o Dios usaba a algunos para profetizar una vez y después tenían que seguir sus vidas normales. ¿Me entienden? Entonces, no es el protagonismo el ministerio, es la vida. ¿Me entienden? Una vida de vivir como ministros, que no significa andar ministrando siempre, sino una persona dispuesta, una persona que Dios le puede encargar ciertas tareas y, como dice Pablo, nos convertimos en coadjutores o colaboradores de Dios, de una manera más consciente, no siendo usados por Dios como títeres casi, ¿cierto? Sino que realmente podemos tener un conocimiento, un entendimiento de lo que Dios quiere hacer, de lo que Dios va a hacer, y nos convertimos en coadjutores de Dios. Eso en cierta manera es ser un ministro. Pero aún siendo ministros, no somos protagonistas de la historia. Y a veces nos creemos, ¿cierto?, que prácticamente nuestro ministerio es el defensor de nuestra nación, el defensor del mundo, que por causa de nuestro ministerio espiritualmente hablando, ¿cierto?, los principados están retenidos, ¿cierto?, y vivimos en una fantasía centrada en el yo. Y como le dije al principio nuestra carne, y después Satanás nos ayuda a enfatizar ese yo. Porque sabe de que con el yo enfatizado nos convertimos en guerreros inútiles en contra del reino de las tinieblas. Por más que oremos, por más que hagamos muchas cosas, un ministro centrado en el yo es un guerrero inútil. Porque el guerrero útil es el que realmente, de una manera activa, se somete al señorío de Jesucristo. Entonces, hubieron muchos profetas, que incluso son nombrados en la Biblia, que pasaron prácticamente sin pena ni gloria. Por ejemplo, nos encontramos con un profeta, cuando el rey de Judá va con el rey Acab, y se unen, ¿cierto? Erradamente el rey de Judá se une con el rey de Israel, que era Acab, un rey perverso que iba en contra de Jehová, ¿cierto? Y antes de salir, ¿cierto?, llegan unos profetas de Israel, ¿ya? Se unen malamente y llegan unos profetas y empiezan a profetizar al rey Acab. Le dicen, Jehová dice así: con estos cuernos tú vencerás a tus enemigos. Y así decían unos y otros profetas de parte de Jehová. Y había un profeta que muchas veces ni siquiera hemos de recordar el nombre, que estaba preso por causa de que había profetizado contra Acab, que era un rey perverso y que estaba yendo en contra de Dios. Y el rey de Judá, viendo todo lo que estaba pasando, dice, oye, ¿no habrá realmente un verdadero profeta, de Jehová, al cual podamos consultar antes de ir a la guerra? Y Acab dice, sí, hay uno, pero siempre me profetiza para mal. Y lo saca de la cárcel porque estaba preso, y profetiza. Y al principio le dice al rey lo que quería oír el rey. Sí, anda y vas a ganar, sí. Que probablemente el profeta tiene que haberlo dicho en un tono muy irónico, ¿cierto? Porque el rey le dijo, pero, profetízame bien. Le dice, sí, vas a ir y vas a ganar la guerra. Entonces el rey le dice, profetízame de verdad lo que Jehová quiere decir. Y el profeta dice, bueno,
Yo veía a Dios, ¿cierto?, frente a todos los espíritus, ¿cierto?, diciendo, ¿quién inducirá a Acab a que vaya a esta guerra y muera? Y un espíritu decía de una forma y otro de otra forma, hasta que un espíritu dice, yo iré como espíritu de mentira en sus profetas y lo induciré a que gane, a que vaya a la guerra para que muera. Y Dios le dice, hazlo como has dicho y prosperarás. Entonces es encerrado este profeta. Bueno, ¿cómo se llama? Al punto que voy de que obviamente ¿cómo se llama? Se cumple porque él sí era un profeta de Dios y se cumple lo que había profetizado. Acá va a la guerra, es herido de muerte y finalmente muere, y no solamente él, sino muere toda su casa. Al punto que voy, hermanos, más que enfocarnos en la profecía, que este profeta no hay un libro escrito de él, no hay cartas escritas de él, no hay otras profecías escritas de él, más que esto. Y después de esto siguió preso. ¿Me entienden? Entonces, quiero que vean el punto de que la vida no es un protagonismo. Si nos vamos a Hechos 12, 1, 3, dice, por ese entonces el rey Herodes echó mano a algunos de los de la iglesia para maltratarlos, y mató a espada a Jacobo, el hermano de Juan. Viendo que esto agradaba a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los acimos. Nos encontramos con Jacobo. Este Jacobo, ¿cierto? Según los estudios, ¿cómo se llama? Se cree que es el hermano de Jesús. Vemos de que murió y murió. ¿Se dan cuenta? No hay gloria. Por ejemplo, nosotros muchas veces vemos Esteban, ¿cierto? Que Esteban, y vemos que es un gran siervo de Dios, ¿cierto? Y que cuando estaba por ser apedreado, estaba siendo apedreado, vio el cielo abierto, dice, y veo la gloria de Dios, ¿cierto? Y al Hijo de Dios a la diestra, etcétera, etcétera. Y pensamos que así va a ser nuestra muerte, ¿cierto? Con algo protagonista. Y no digo que no pueda ser así, pero miren el relato en la misma Biblia de Jacob, y ojo de que dice de que echó manos a algunos de la iglesia para maltratarlos. O sea, hubo muchos que fueron maltratados, fueron torturados, y no hay gloria en aquello. Simplemente fueron maltratados. Y fueron torturados, nadie los sacó de la tortura. Fueron torturados. Pablo él mismo da testimonio, ¿cierto? De que él maltrataba, perseguía y torturaba y obligaba a blasfemar el nombre de Jesús a muchos, antes de convertirse, obviamente. Y no había pena ni gloria. Nosotros vemos aquí que Jacobo fue muerto a espada y se acabó, y no se habla más de aquello. Entonces, nosotros queremos vivir una vida protagonista. Ahora, ¿será para Dios algo que no tiene importancia? No. En el Salmo 116:15 dice, estimada es a los ojos de Yahvé la muerte de sus santos. ¿Habrá sido más importante Pedro que Jacobo? Porque, ¿cierto? En el mismo pasaje dice de que Jacobo fue asesinado a espada. Listo, se acabó. Pedro fue tomado preso, y cuando iba a ser ejecutado frente a todos, Dios envió un ángel y libertó a Pedro y lo sacó de la cárcel. Entonces, ¿será que para Dios es más importante la vida de Pedro que de Jacobo? Entonces, lo que tenemos que entender es que cada uno de nosotros tiene un llamado, un llamado de parte de Dios para poder cumplir lo que Dios quiere que haga. Por ejemplo, Jesús en Mateo 24:9 advierte, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos por todas las naciones a causa de mi nombre. Lucas 21:16-19, y seréis entregados aún por padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de entre vosotros, y seréis aborrecidos por mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Ganad vuestras almas con vuestra perseverancia. Y ahí está el tema. Todo lo que nosotros vivamos, obviamente para Dios es importante. No pasa desapercibido. Pero ¿cuál es el problema? Cuando estamos centrados en el yo, muchas veces nosotros queremos vivir un protagonismo ilusorio, como si fuese una película, como si estuviéramos viviendo una vida de una manera y de repente va a venir nuestro final feliz, donde vamos a vivir felices para siempre. ¿Me entienden? Y si bien Dios quiere que nosotros vayamos creciendo, que nuestro matrimonio crezca, que nuestro matrimonio se desarrolle, que nosotros vayamos cambiando y que obviamente eso va a cambiar nuestras vidas para mejor,
nosotros muchas veces, como hemos sido educados, entre comillas digo esta palabra, por el mundo, por Hollywood, por las películas, siempre las películas tienen un inicio donde se presentan a los personajes, un desarrollo, después tienen un clímax y después tienen un final. ¿Entiendes? Y en la mayoría de los casos el final es cuando todo se arregla, el malo cambia, se arrepiente, ¿cierto? El malo muere o el... ¿Me entiendes? Entonces, y los que, por ejemplo, los que estaban, ¿cómo se llama?, enamorados, ¿cierto? Él era malo con ella porque aquí y allá y de repente ya son buenos y ya viven felices. Entonces muchas veces miramos así nuestra vida, nuestro matrimonio y nos sentimos el protagonista de una película. Y los protagonistas, en realidad el protagonista es Jesús, y no como una película, sino como un reino, como la vida real. Y a veces Dios nos tiene que bajar de esa imaginación que nosotros vivimos. ¿Me entienden? Entonces, por ejemplo, nosotros vemos aquí que Pedro fue librado, por ejemplo, pero murió por causa de Cristo. No está registrado en las Escrituras. Nosotros vemos, ¿y qué pasó con los otros apóstoles? Históricamente nosotros sabemos, ¿cierto? Extra bíblicamente, sino por la historia, que prácticamente todos los apóstoles murieron como mártires, crucificados al revés, murieron ¿cómo se llama?, decapitados y sin pompa, sin decir vamos a matar al apóstol de Jesucristo, sino que los tomaron, este cristiano, tráelo para acá, pone ahí la cabeza, ¡pum! Listo, se acabó, murió. ¿Me entienden? Desde el punto de vista terrenal. Nosotros vemos de que Juan, ¿cierto?, ¿cómo se llama? Históricamente, ¿cómo se llama? Se cree de que fue metido en aceite hirviendo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se llama? Tampoco fue, ya, ven aquí, entra aquí, este es el apóstol de Jesucristo, lo vamos a meter en la olla hirviendo porque es el apóstol de Jesús, el amado de Jesús. Pusieron la olla hirviendo, lo tomaron, lo metieron, gritó, chilló, ¿cierto? Porque se le quemó la piel, lo sacaron y ahí está. ¿Me entienden? Entonces, tenemos que entender de que el protagonista, vaya hijo, de que el protagonista es Jesús. ¿Me entienden? Y de que el Señor Jesucristo tiene la preeminencia. Y eso significa de que nuestra vida pasa a menguar. Por eso que es verdad y es más serio de lo que pensamos. Por ejemplo, cuando Pablo dice, nosotros los apóstoles fuimos puestos como postreros, como lo último del mundo, como una exhibición. ¿Me entienden? Y muchas veces nosotros queremos ser apóstoles por sembrar iglesias, ¿cierto? O queremos ser profetas y andar profetizando de aquí para allá. Y ya les expliqué de que había muchos profetas, incluso bíblicos, que no andaban profetizando todos los días. Que su vida no era una profecía. Era una vida justa, piadosa delante de Dios, y cada cierto tiempo Dios los tenía que usar. A veces entre una y otra profecía, que nosotros las vemos como continuas en la Biblia, a veces pasaban años. ¿Y qué hacía esa persona durante esos 5 años? ¿Dormía? ¿Me entienden? Entonces, nuestra vida también, nuestra continuidad de nuestra vida es una vida de justicia, piedad, santidad y búsqueda de la voluntad de Dios. Como padre, como madre, como esposo, como esposa, como papá, o sea, como hijo o hija, como hermano en la iglesia, yo me tengo que centrar en menguar mi carne y hacer florecer o hacer prevalecer el espíritu, el amor, el perdón, la ayuda mutua. ¿Me entienden? Entonces, eso es el protagonismo de mi vida. Así voy a hacer a Jesús protagonista. ¿Me entienden? Cuando me empiezo a preocupar de esas cosas y empiezo a dejar de pensar de que soy el protagonista de algo. ¿Me entienden? Por ejemplo, nosotros nos encontramos con Sadrach, Mesach y Abednego, que son echados en el horno de fuego, ¿cierto? O con Daniel, que es echado en el foso de los leones, y Dios envió su ángel para protegerlo y que los leones no se lo comieran. Y pensamos que esa es nuestra vida. Pero, ¿cuántos fueron echados al foso de los leones? Quizás más en el Nuevo Testamento. ¿Cuántos fueron entregados a los leones? Y los leones sí se los comieron, y eran cristianos, eran justos, eran piadosos, y era parte de la voluntad de Dios. Por eso que el Salmo 116:15 dice que estimada es a los ojos de Yahvé la muerte de sus santos. Jesús advirtió, a muchos de ustedes entregarán a tribulación, los matarán. Y muchos murieron así, fueron entregados al foso de los leones, y Dios no envió su ángel para parar la boca del león, sino que fueron devorados por los leones.
cristianos, justos, piadosos, siervos de Dios. ¿Me entienden? ¿Cuántos fueron quemados y aún hasta el día de hoy son quemados y no hay un ángel que haga que no se quemen, sino que realmente se queman? Entonces, ¿Dios injusto? ¿Es Dios mentiroso? Para Dios es uno más importante que el otro y no. Cada uno de nosotros tiene su propósito de parte de Dios. No es que nuestra vida, nuestras penurias, nuestras tribulaciones pasen desapercibidas. La Biblia nos muestra de que sí. Todo tiene un propósito. Pablo dice de que las cosas que se han de vivir en esta vida, o las tribulaciones que se han de vivir en esta vida, no se han de comparar con la gloria venidera. Los que siembran llorando con alegría cosecharán. ¿Me entienden? Y el ejemplo más grande, ¿cierto?, es Jesús. Murió como alguien que aparentemente fue abandonado por Dios en la cruz. Aparentemente. Porque para los fariseos, para todo lo que lo estaban crucificando, ellos le decían, si realmente eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz. Y no se bajó de la cruz. Entonces para ellos murió como un farsante. Hasta el día de hoy, el pueblo judío cree que Jesús es un farsante. ¿Entiendes? Alguien que dijo ser el Hijo de Dios y no lo fue porque murió crucificado. Quizás fue una buena persona, dijo cosas que sí eran parte de lo que decía Moisés, etcétera, etcétera, pero murió diciendo ser alguien que nunca fue. ¿Me entienden? Entonces, ¿dónde está la gloria? Jesús mismo dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y se sentó a la diestra de Dios. Nosotros tenemos que poner los ojos justamente en Jesús. ¿Me entienden? Que no somos protagonistas de una historia, y lo que nosotros sembramos aquí en nuestra vida, lo sembramos para lo espiritual. Por eso las Escrituras dicen que el que siembra en el Espíritu segará vida eterna. Ahora, pero principalmente en la vida de la resurrección. Entonces, tenemos que entender de que el protagonista es Jesús y no nosotros. Por eso yo, les digo, volviendo al ejemplo de Mesac, Medrac y, Abednego. Estos tres jóvenes, antes de ser echados en el horno de fuego, ellos dijeron, Rey, nosotros no tenemos por qué contestarte sobre este asunto, pero nuestro Dios nos librará de tu mano. Nuestro Dios nos puede librar del horno de fuego, pero si no lo hace, sabe, oh Rey, que no nos postraremos ante esa estatua. Y ahí está el tema, que la vida de estos tres jóvenes no se centraba en que Dios hiciera cosas para hacerme sentir a mí el protagonista, el amado, el ungido, el escogido, el especial, sino que su vida estaba centrada en amar a Dios sobre todas las cosas y no caer en idolatría, en este caso, o caer en las costumbres del mundo. No porque soy alguien importante, el protagonista de una historia mágica que Dios tiene conmigo, sino porque amo a Dios y no quiero pecar. Por eso ellos dicen claramente, Dios nos puede librar del horno de fuego. Pero ellos sabían que podía ser de que Dios no los librara del horno de fuego, pero no dejaba de ser Dios, ellos, y su fidelidad no dependía de eso. ¿Cuál es el problema? Que cuando estamos centrados en nosotros mismos, nuestra fidelidad a Dios depende de cómo Dios nos responde. Por eso que les digo, muchas veces nos creemos este tipo de personajes bíblicos, sin haber pagado el precio, obviamente, pero creemos que nuestra vida es así. Y que Dios va a responder mis oraciones porque soy un especial. Y sí, Dios está pendiente de tu oración, está pendiente de tu anhelo. Incluso antes de que digas la palabra en tu boca, ya Dios sabe todo lo que tú quieres y todo lo que anhela tu corazón. Dios es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana toda tu dolencia, el que rescata del hoyo tu vida. Claro que sí. Pero tenemos que entender de que el protagonista no soy yo, es Dios. ¿Cuál es el problema? Que cuando nuestra fidelidad depende de esta historia donde estoy centrado en mí mismo y Dios no me responde como yo quiero o en el tiempo que quiero, mi fidelidad se quiebra, tambalea. Y en el caso de Mesac, estos tres jóvenes, ¿cierto? Ellos decían, nuestra fidelidad, lo que ellos están diciendo, nuestra fidelidad no depende si Dios milagrosamente nos libra del fuego o no, o si Dios permite que nos quemes o no. Aunque Dios nos entregue en tu mano y permita que nos quemes y que nosotros seamos avergonzados, porque, miren hermanos,
Quemar en un horno de fuego que te toman y antes de caer al horno tú ya dejaste de existir. Ya no sabes qué pasó después. ¿Me entiendes? Ahí terminó tu vida, terrenal, obviamente. Aparte del sufrimiento ¿cómo se llama? Las quemaduras, ¿cierto? Y ahí terminó. No hay más, no hay una historia después que tú sepas qué se escribió de ti, que lloraron, lamentaron, se dieron cuenta de algo. Ahí moriste. ¿Me entiendes? Entonces, lo que nosotros tenemos que entender de que, y lo que quiero expresar con esto, hermanos, es de que, por ejemplo, estos tres jóvenes dijeron, nuestra fidelidad no depende de una intervención milagrosa de Dios. No depende de la respuesta de Dios. Nuestra fidelidad está basada en lo que es Dios. ¿En quién es Dios? En la persona de Dios. Y que Él es nuestro Dios. De eso depende nuestra fidelidad. Por eso yo les digo, ellos sí fueron lanzados al horno de fuego y vino un ángel y los protegió. Pero muchos santos de Dios no vino ningún ángel a protegerlos del fuego. ¿Será Dios malo? ¿Habrá Dios fallado? ¿Habrá fallado la fe de ellos? Vamos a Hebreos. Hebreos 11. Dice, desde el versículo 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltará contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de los profetas, que por fe ganaron reinos, obraron justicia, alcanzaron promesas, tamaron bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de cuchillo. Miren, por fe evitaron filo de cuchillo, o sea, ser muertos a espada. ¿Ya? Convalecieron de enfermedades, fueron hechos fuertes en batallas, trastornaron campos de extraños. Las mujeres recibieron sus muertos por resurrección, unos fueron estirados no aceptando rescate para ganar resurrección mejor. Otros experimentaron vituperios y azotes. O sea, es como una contraparte. O sea, otros por fe también experimentaron vituperios y azotes. O sea, no fueron librados o no se escaparon del azote y del vituperio. Y más de esto, prisiones y cárceles. O sea, otros no fueron librados de la cárcel, como Pedro, por ejemplo. Y no es que Pedro sea más o menos. ¿Ya? Pedro también era un hombre de fe, obviamente. Pero otros por fe estuvieron en azotes, en prisiones y cárceles. Otros por fe, la misma fe de los que ganaron batallas, enfrentaron ejércitos ellos solos, evitaron filo de espada, apagaron fuegos impetuosos por fe. Otros por fe, ¿qué dice aquí? Fueron apedreados. Otros por fe fueron aserrados, o sea, cortados sus miembros del cuerpo. Otros por fe escaparon de esto, enfrentaron ejércitos, vencieron ejércitos, pero otros no. ¿Me entienden? Tentados, muertos a espada. ¿Se dan cuenta la aparente contradicción? O sea, otros evitaron el filo de espada y otros por la misma fe fueron muertos a espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres. Otros por fe fueron ricos, ¿cierto? Nosotros vemos David, Abraham, que dice que era riquísimo, y muchas veces de ahí sale el evangelio de la prosperidad, pero otros por fe, ¿qué fueron qué? Pobres. Otros por fe fueron angustiados, maltratados. Y muchas veces nosotros queremos la otra cara de la historia. Así como David, que Dios lo sacó de allá de estar con las ovejas, y después lo puso como rey y lo coronó como el más importante del reino. Así soy yo. De lo último, de lo que nadie me ve, de repente todos van a reconocer que soy un siervo de Dios o alguien importante. Y cuando tengo esa mentalidad es porque yo soy el protagonista de mi historia y no pongo a Cristo como la preeminencia. Lo puedo decir de palabra. Y de esos sentimientos nos tenemos que nosotros desechar, menguar, porque nuestra carne tiende a eso. Aquí que dice de que fueron angustiados, maltratados. Anduvieron de acá para allá como ovejas y cabras. O sea, con pieles de ovejas y cabras. ¿Me entienden? Dios lo puede hacer, así como David. Dios lo puede hacer conmigo, lo puede hacer como usted, lo puede poner en un ministerio importante que tenga una trascendencia mundial, ¿cierto? Como hay muchos siervos que son genuinos siervos de Dios y Dios lo ha hecho. Pero no lo hace con todos, ¿me entienden? No todos tienen esa trascendencia mundial, por ejemplo, que son famosos, son recibidos
Y aunque son humildes, aunque son verdaderos siervos de Dios, pero Dios no lo hace con todos igual. No ese es el propósito. Aunque muchas veces no vemos el pago y el trato que hubo detrás de todo ese caminar. ¿Me entienden? Pero no todos vamos, ¿cierto?, a tener un ministerio mundial, por ejemplo. Nosotros vamos a tener un ministerio que va a impactar a todas las naciones, va a tener redes de iglesia. Puede ser que Dios te esté llamando a eso. Y Dios te puede sacar del anonimato o de lo que no es nada y te puede poner en un abrir y cerrar de ojos en un lugar importante. Para que tengas influencia de parte de Dios, etcétera, etcétera. Como Dios lo hace. Pero el punto que voy que no es ese el proyecto de Dios universal. Dios lo hace, pero también vemos la otra cara de la fe. Que muchos pasan sin pena ni gloria. Muchos, por ejemplo, ¿cuántos jóvenes estaban pastoreando ovejas así como David? ¿Creen que David era el único judío, hijo menor, que su papá lo enviaba a pastorear ovejas? Es ridículo pensar eso, ¿cierto? O quizás Pero Dios escogió a David. Entonces muchas veces nosotros nos creemos ese David, ¿cierto? Y sí, Dios lo puede hacer, pero no lo hace con todos. ¿Y qué pasó con todos los otros niños? ¿Será Dios malo? No. Es que todos tenemos un propósito. Es que el propósito no es ser exaltado. Dios escoge a ciertas personas para cumplir ciertas cosas. Amén. Y son verdaderos siervos de Dios. Pero también Dios escoge a ciertas personas que no los lleva por ese camino. ¿Cuántos se quedaron pastoreando ovejas toda su vida y fueron verdaderos siervos de Dios, fieles, justos, buenos padres, buenos esposos? Gente que cuando pasó todo lo de Saúl, todo, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Y todo lo con David, fueron gente fiel a Dios que siguió el reinado de David porque sabía que en David veía el reino de Dios, etcétera, etcétera. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué más dice Hebreos? Por la misma fe, de los cuales el mundo no era digno, perdidos por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa. Entonces, hermanos, al punto que voy es que les quiero demostrar, a través de la Biblia obviamente, de que la fe no es brillar. La fe es un camino de justicia. Por eso dice: el justo por la fe vivirá. Es un camino de justicia, un camino de integridad, un camino de someterme a la voluntad de Dios en las partes más íntimas de mi vida. Y eso a mí me va a ser un instrumento útil para que Dios me use para bendecir a los que me rodean. ¿Me entienden? Dios me puede poner en un lugar importante de mucha relevancia, que obviamente va a ser reconocido por quizás muchas iglesias, ¿cierto? Pero a veces no. A veces vamos a pasar en el anonimato. Porque el protagonista, la preeminencia es de Jesús. Y eso no quiere decir de que el que está en la preeminencia, entre comillas digo, o el que alcanzó cierto grado de fama, no porque sea malo, sino porque Dios lo puso ahí, es un verdadero siervo de Dios y está ministrando el reino. Y el que pasa en el anonimato, ninguno es más importante que el otro. Porque el propósito es glorificar a Jesucristo. ¿Me entienden? Entonces, así como Dios libró a Sadrach, Mesach y Abednego de el horno de fuego, así muchos cristianos, hasta el día de hoy, hermanos, porque sigue pasando, especialmente en los países donde gobierna la religión, ¿cómo se llama?, musulmán. Muchos cristianos hasta el día de hoy son quemados, son degollados. Y nadie los fotografía, no hay un TikTok de ellos, este era un gran siervo de Dios, y lloramos su pérdida. Murieron. Pero ¿para quién es preciada su muerte? Para Jesús, para Dios. Y así su vida, hermano. No busquemos la pompa, no busquemos el brillo, no busquemos el reconocimiento. ¿Busquemos qué? El reconocimiento de Dios, el reconocimiento de Jesucristo. Como dice en las Escrituras, el que dice que es de Él debe andar como Él anduvo. ¿Me entiendes? Busquemos perfeccionarnos en la fe, perfeccionarnos en creer, porque a veces ponemos esperanzas en la respuesta que Dios nos va a dar y cuando no llega, nos desanimamos y dejamos de ser fieles a Dios.
Dejamos de tener comunión con Dios, dejamos de leer la Biblia. ¿Para qué me voy a congregar? Ya no tengo ánimo de congregarme, no tengo ánimo de orar, de leer la Biblia, porque cuando me pasa eso, porque mi fe estaba basada en qué, en la respuesta que Dios me iba a dar, y cuando las circunstancias no son como yo espero, me desanimo, porque ahí tengo puesta mi esperanza, y mi esperanza tiene que estar en lo que no se ve. No quiere decir de que Dios no puede arreglar o va a arreglar su matrimonio, de que Dios no va a obrar en su hijo, pero ¿y si no pasa nunca? ¿Dios fue infiel? ¿Me entienden? ¿Dios fue infiel o Dios se equivocó o Dios no me ama? Porque cuando no encontramos la respuesta que Dios quiere, empezamos a cuestionar la identidad que Dios nos ha dado. ¿Dios me amará? ¿Me escuchará? ¿Seré un siervo o una sierva de Dios realmente? Porque Dios no me escucha, aparentemente. Porque mi fidelidad está basada en la respuesta que Dios me da. O la respuesta que yo espero. Y cuando no la tengo, se me quiebra, se me derrumba la fe. Y a veces es necesario que Dios derrumbe esos argumentos para que quede el cimiento de Jesucristo solito y empezar a edificar de ahí. Una vida sin esperar pompa, que no depende mi fidelidad a Dios de la respuesta que Dios me dé, sino que depende de lo que Dios es, de lo que Dios me hizo a mí, al hacerme a mí parte de su reino, al Él hacerme que yo sea parte de su reino, de su iglesia, de su cuerpo, de su familia, a Dios hacerse mi Dios. Dios es Dios de todos, obviamente, de los que creen en Él y de los que no creen, pero Dios se identificó o hizo que yo me identificara con Él. Yo soy tu Dios. Y por eso que tenemos que saber hacia dónde se inclina mi corazón. Amén, amados. ¿Hacia dónde se inclina su corazón? ¿Realmente ama a Dios con todo su corazón, con toda su fuerza, con toda su alma, con toda su mente? Usted puede decir, sí, lo amo, pero puede ser un sentimiento. Porque mi corazón se inclina a que hay respuesta favorable o no hay respuesta favorable, cambie mi situación económica, cambie mi matrimonio, cambien mis hijos, cambien mis padres, cambie o lo que cambie, yo sigo siendo fiel a Dios, pero no como un pobrecito de mí, que yo soy el sufriente del reino, ¿cierto? Sino como una persona que se goza, vive y se alegra en la fidelidad a Dios. Que aunque cambie mi salud física, que aunque cambie mi situación matrimonial, que aunque cambie mi situación económica o no cambie, porque Dios la puede cambiar, sí, pero no necesariamente lo va a hacer. ¿Cuántos miles de cristianos fueron echados a un horno de fuego y no vino ningún ángel a salvarlos? Quizás algunos sí, pero ¿cuántos miles, incluso históricamente tenemos registro de que miles no fueron rescatados por un ángel ni de los leones ni del fuego? ¿Me entienden? Y Dios no falló, porque la fe de ellos estaba basada ¿en qué? En la persona de Jesús. Cambie mi situación financiera, cambie mi salud física o no cambie, yo voy a seguir sirviendo y siendo fiel al Señor Jesucristo. Porque Él es el protagonista, no yo. ¿Me entienden? Mira, hermano, muchas veces nosotros creemos de que somos la pompa innata. Y yo les voy a contar algo muy cortito, muy cortito, que no comparto mucho. Y que es un ejemplo de muchas cosas que me han pasado, a mi esposa y a mí, ¿cierto? Experiencias reales con ángeles, etcétera, etcétera. Una vez fuimos, de vacaciones al norte de Chile. Bueno, no tan al norte. Y fuimos a un lugar que, no me acuerdo del nombre. Pero es en la cuarta región. Y nos fuimos a un embalse, o sea, a un valle, que es casi tan grande como el Valle del Elqui. Y fuimos para allá, ¿cierto? Porque, ¿cierto? Una persona en un restaurante, nos dijo que por tal camino se podía llegar y que todavía quedaba agua. Y yo le dije, amor, vamos mañana. Fuimos con el niño. Llegamos al embalse
y claro, había ¿cómo se llama? Poquita agüita, tuvimos que entrar, ¿cierto? Y se notaba que el agua había ¿cómo se llama? Bajado muchos metros, y había un poquito de agua, lo que en su momento fue un embalse tan grande donde habían lanchas y juegos acuáticos, ya no había nada de eso. Y llegamos, estamos ahí, ya fue triste ver, ¿cierto? El tema de la sequía, etcétera, etcétera, y de repente Dios pone, ¿cierto? En mi corazón, orar. Y le digo, ¿cómo se llama? Amor, amor, quiero que oremos. Ahí, solos, sin pompa ni gloria, oramos, Señor, en el nombre de Jesús, ten misericordia de esta tierra, y yo te pido en el nombre de Jesús que caiga nieve. Porque en ese momento Dios me puso en el corazón que más que lluvia, ¿cierto? Lo que se necesitaba era nieve, para que se acumulara en la cordillera y los ríos pudieran mantener el agua durante todo el año. Listo, llegamos a la casa, y ese año, hasta el día de hoy, y esto fue hace, Efraín tiene 4 años, hace como 3, 4 años atrás, ese año fue el año que más ha nevado hasta el día de hoy. Entonces, ¿qué hice yo? Me sentí el más importante, me sentí el profeta de Dios, y empecé a orar ahora en cada lugar donde iba, es que yo oro y Dios me escucha. Oré, Dios me usó, me lo puso en el corazón, oré, pasó y no se lo conté a nadie. Ni como prédica, ni como testimonio, ni dije, oh, el pastor Vladimir sabe lo que pasó. No, no se lo conté a nadie, pasó porque es parte de la vida del creyente. Y eso no me hizo ni más ni menos, y pasó, y puede ser que nunca más me vuelva a pasar. ¿Me entienden? Y podría haber usado a cualquier otra persona. Entonces, yo no soy el defensor de Chile, el que salvó de la sequía al país ese año. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque el protagonista es Jesús. Siervos inútiles somos. Y con mi esposa hemos tenido muchas experiencias con profecías, y estoy hablando con profecías reales, con cierta experiencia con ángeles, ¿cierto? Y muchas cosas. Y no hemos hecho ni prédicas, ni doctrinas, ni enseñanzas de aquello. Porque Dios nos puede usar y no nos puede usar, ¿me entienden? El protagonista es Jesús. Pero cuando no tenemos ese corazón, nos pasa una cosa así y nos aferramos a ese milagro que nos pasó y no lo soltamos hasta que nos morimos. ¿Me entienden? Entonces, hermanos, tenemos que ser fieles. La fe no es brillar, es hacer brillar a Jesús o mostrar cuánto realmente brilla Jesús. Y nuestra vida es secundaria. Puede que muramos sin pena ni gloria, puede que nuestra vida pase aparentemente sin pena ni gloria, pero podemos dejar un legado. Y el legado es nuestra vida de fe, nuestra vida de justicia, nuestra vida de santidad, nuestra vida de humildad, nuestra vida de entrega al Señor Jesucristo. Ese es nuestro legado. Lo que transmitimos con la fe, con lo que hicimos, con las decisiones que tomamos, cómo vencimos el pecado, cómo éramos apasionados por Jesús, cómo éramos verdaderos siervos de Dios. ¿Me entienden? Oremos, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús te doy las gracias por tu palabra. Te ruego, Señor, que nos ayudes a entender este misterio, una aparente contradicción. Que aunque nosotros menguamos y no somos nada, en cambio para ti, Señor, a la misma vez somos importantes, somos tu especial tesoro, de tal manera que entregaste a tu Hijo Jesucristo por nosotros. Nos amaste de tal manera, Señor, que entregaste a tu Hijo en la cruz. Hay un amor incalculable, inmesurable, Señor, por nosotros, pero a la vez nuestras vidas quedan en segundo plano. Tenemos que poner el yo atrás, hacerlo menguar, hacerlo morir, porque el importante eres tú. Es una aparente contradicción, pero es un misterio profundo, que yo te ruego que lo podamos entender de una manera equilibrada. Que para ti somos lo más importante que hay, porque entregaste a tu Hijo por nosotros, pero a la vez tú eres el más importante y el protagonista del reino de Dios. Tú eres el Rey, Señor Jesús. Nuestras vidas son tuyas. Haznos entender, Señor. Abre nuestro corazón. Danos un corazón de carne, Señor, que pueda humillarse delante de ti, Señor, y reconocer tu soberanía, tu amor, tu gracia, tu misericordia, Señor, y tu preeminencia. Ayúdanos realmente a glorificarte, Señor Jesús, a serte fieles, no por las respuestas que esperamos,
sino por cuanto nos has amado. Te bendecimos, Señor, y te damos las gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.